Cuanto más seguro se sentía Sellano en medio del terror provocado por él, más temerario era, porque, siendo jefe de 10.000 legionarios custodios del Imperio Romano, no podría convertirse en dueño de todo el imperio. El hijo del emperador, Druso, era un obstáculo. El heredero del trono no era fácil de engañar y adivinaba los más íntimos pensamientos del ambicioso comandante de la guardia. Druso odiaba al favorito de su padre. Un día no pudo contenerse. La escena empezó por un cambio de chances y acabó con una bofetada de Druso al pretoriano. Desde aquel momento el Sellano no retrocedió ante ningún medio para aniquilar al heredero. Se hizo asiduo de la esposa de Druso, colmándola de atenciones. Logró seducirla hasta tal extremo que mandó preparar a su médico personal un veneno que la desembarazó de su marido. Eliminado Druso, 3 personas impedían aún el camino de Sellano, los 3 hijos varones de Germánico. Su madre era la altiva y ambiciosa Agripina, hija de Julia. Como otros muchos, sospechaba que el emperador había mandado matar a su esposo, y mujer apasionada no se recataba en divulgarlo. Sellano demostró un maquiavelismo atroz. Incitó a Agripina a cometer imprudencias, comprobando satisfecho que crecía la desconfianza de Tiberio hacia su sobrina. Sellano vio ganada la partida, hizo acusar a Agripina y a sus hijos de alta traición, y que el Senado los condenase a destierro o prisión. Los 3 se dejaron morir de hambre, pero el favorito imperial obraba tan a su antojo que Tiberio empezó a desconfiar de él, como de los demás, y a temerle. Un día tuvo pruebas de que Sellano conjuraba contra él. El traidor debía recibir su castigo, pero el viejo emperador no se atrevió a hacerlo directamente por temor a una posible rebelión de los pretorianos. Socavó con astucia el poder de Sellano. El Senado y el pueblo debían saber que Sellano no era tan poderoso como antes. Tiberio siguió colmándole de honores, pero de vez en cuando le reprochaba su conducta, y el favorito perdió seguridad. Al fin, Tiberio pudo asestar el golpe de gracia que tenía largo tiempo preparado. Ante todo, Tiberio tranquilizó a Sellano prometiéndole un puesto de tribuno, que haría del pretoriano un corregente del emperador. Un día del año 31 se rumoreó que el esperado nombramiento acababa de decretarse en Capri, donde se hallaba Tiberio. Se le presentó un oficial de la guardia con una carta del emperador. Loco de alegría por el honor que le dispensaban, Sellano penetró en la sala de juntas del Senado. La presa había caído en la trampa. Leyóse la carta del emperador, un documento interminable, escrito en estilo enfático y ampuloso. Nadie sabía cómo terminaría aquello. Solo al leer las últimas frases comprendieron todos que el prefecto de los pretorianos había sido declarado culpable de alta traición y debía ser detenido en el acto. Parecía que había caído un rayo en el Senado. Sellano seguía sentado, petrificado. Al acercarse el cónsul de turno para arrestarlo, preguntó: ¿pero se trata de mí? Todos los odios suscitados por el favorito estallaron de súbito. Como suele ocurrir en casos parecidos, quienes más lo habían adulado fueron ahora los que más le ultrajaron. En el trayecto del Senado a la prisión, arrojóse la multitud sobre el prefecto caído, le rasgó los vestidos y le golpeó el rostro. Entretanto, el oficial mensajero del emperador calmó a los pretorianos, les anunció que Tiberio había depuesto a Sellano y lo había nombrado en su lugar comandante de la guardia. Tiberio escribió una carta tan larga para que el nuevo jefe militar tuviese tiempo de vencer las dificultades de la sucesión. Mediante ricos presentes en especie, los soldados quedaron convencidos. Valía más obedecer al nuevo prefecto. Aquel mismo día, el Senado condenó a muerte al favorito, antes todopoderoso. El cadáver de Sellano fue entregado a la venganza del pueblo, que lo arrastró durante 3 días por las calles de Roma antes de arrojarlo al Tíber. El mismo pueblo derribó e hizo añicos las estatuas erigidas al favorito del emperador, cuando era dueño del poder. Los parientes y amigos de Sellano, tenidos como cómplices, fueron asesinados. Incluso sus hijos expiaron las faltas del padre. La madre, desesperada ante los tiernos cadáveres, escribió a Tiberio y reveló que su marido fue culpable de la muerte del heredero del trono. Luego, la desventurada se suicidó. Tiberio enloqueció ante tales esclarecimientos. Su persistente disgusto hacia cuantos le rodeaban estalló con la fuerza de un huracán que siembra la muerte y la desolación a su paso. Hasta entonces Tiberio se había contenido en su amargura. Ahora su decepción y desprecio por sus semejantes llegaron a tal punto que perdió el dominio de sí mismo. El emperador tenía entonces 60 años. Hacía 5 que vivía en la isla de Capri. En esta isla de recreo trataba de olvidar la pompa del imperio que le horrorizaba, las mujeres ambiciosas e intrigantes de la corte, la humanidad entera. Nada,
ni nadie pudo persuadirlo que volviera a ver las 7 colinas de Roma. Prefería vivir en su quinta de mármol blanco, erigida sobre rocas entre viñedos, dominando uno de los paisajes más bellos del mundo, con el Golfo de Nápoles de luminoso azul a sus pies y al fondo el Vesubio. Pero, ¿gozaba Tiberio de tal excepcional panorama? Por orden suya zarpaban galeras imperiales de Capri a Roma para ordenar nuevas matanzas. Los senadores obedecían a ciegas, esperando así alejar el peligro de su propia cabeza. En Roma el sistema de delación oficial proporcionaba cada día nuevas víctimas, y en Capri las furias amargaban cada vez más el espíritu del viejo solitario. Los remordimientos de Tiberio callaron un día su encono. Sentía imperiosa necesidad de aliviar su conciencia y expiar sus faltas. Dirigió una carta al Senado, evidenciando ciertos síntomas de extravío. Lo que voy a escribiros, senadores, la razón de que os escriba o que no quiera escribir hoy, los dioses y diosas pueden abatirme más aún de cuanto yo sé abatirme cada día a mí mismo. Mientras en Roma continuaba la matanza, su instigador permanecía en el roquedal de Capri. El litoral insular era escarpado y solo pequeñas embarcaciones podían llegar allí. Los centinelas cerraban todos los caminos hacia la cumbre. Cuando aparecía una vela en aquella bahía resplandeciente de sol, era para traer nuevas denuncias o acusados para ser interrogados por el emperador. A veces también llegaba un abastecedor que había encontrado entre los jóvenes de la campaña nuevas presas para los vicios del emperador. Tales relatos circulaban por la capital. Su veracidad debe ponerse en tela de juicio. Es sabido que borrachos y licenciosos suelen hablar de perversiones sexuales. En Roma, todas las clases sociales se arrastraban entre la corrupción y la inmoralidad, y el populacho imaginaba que el emperador aprovechaba su soledad en la bella isla para dar libre curso a todas las depravaciones a que ellos se dedicaban. Pero es difícil que un hombre de vida irreprochable se convierta de repente, a los 60 años, en un monstruo de perversidad. Solo la muerte podía aliviar al desgraciado anciano. Ésta se hizo esperar. Recién a los 78 años de edad exhaló el último suspiro. Augusto había muerto a los 76. Se cuenta que Tiberio abrió los ojos cuando todos lo creían muerto. El sucesor de Sellano, horrorizado, se precipitó sobre el emperador y lo asfixió entre las almohadas. Tácito describe a Tiberio como un tirano autoritario y cruel, hipócrita y licencioso. Su historia de los Césares locos es una larga tragedia que impresiona al lector. Ahora bien, el historiador que más ha influido en la opinión sobre los primeros emperadores romanos era enemigo irreconciliable de la institución imperial. Sería injusto olvidarlo y juzgar con la memoria de Tiberio. Tácito consideraba al cesarismo como un mal político y no comprendía en absoluto las razones históricas de la institución imperial que se encargó de asegurar el bienestar del imperio. Las descripciones psicológicas de Tácito parecen de una exactitud asombrosa, pero acaso deriven del prejuicio aristócrata contra el poder personal. Los eruditos de épocas posteriores han tenido dificultades, por culpa de Tácito, para reconstruir una imagen más fiel del segundo emperador. Quizás algunos de ellos hayan ido demasiado lejos al rehabilitar a su héroe. No obstante, hoy tenemos una opinión de Tiberio más exacta que la de Tácito, cuyo odio hacia éste lo mueve a consideraciones generales que se oponen a los hechos indicados por el mismo historiador. Es notable, por ejemplo, que Tiberio perdonase a muchos reos de lesa majestad. Un biógrafo de Tiberio ha calculado que concedió perdón en la mitad de los casos citados por Tácito. Según parece, nadie era condenado solo por alta traición, sino cuando éste iba acompañada por algún otro delito. Desde luego, se impone una pregunta: ¿las numerosas acusaciones de lesa majestad no deben considerarse como pruebas de adhesión de un senado invertebrado hacia su emperador? Otra opinión puede tenerse de Tiberio, soslayando en el texto de Tácito todo cuanto éste pudiera pensar o querer, y ateniéndose solo a lo que el emperador hizo en realidad. Según el propio Tácito, el historiador republicano tiende a colocar todos los actos de Tiberio en una luz desfavorable, y solo ve hipocresía si el emperador aparece en sus momentos buenos. Otros aspectos sombríos desaparecen también si se toma como un gramo de humor todo lo que Tácito cuenta de los chismes que circulaban en Roma. Aquellos se dice que, y es opinión común que, no debe olvidarse tampoco que los contemporáneos de Tiberio hablaban bien de él, al menos según testimonios llegados a nosotros, y que Tácito vivió en el siglo siguiente. Quien desee juzgar en general la obra de Tácito debe tener en cuenta un hecho: Tácito es un despiadado observador de los hombres y de los acontecimientos, incapaz de ver el lado bueno de las cosas, al parecer. Existe una profunda diferencia entre su obra y la de Tito Livio. Este escribía compartiendo el orgullo nacional,
Este brota en cada página suya cuando describe los hechos heroicos del pueblo romano, los progresos de Roma, su imperio. Tácito, en cambio, escribe la historia como si cumpliese un deber penoso y no se esfuerza en ocultar que le repugna el curso de los acontecimientos. Juzgaba los hechos y las personas con la visión de un vecino de la urbe y, como tal, despreciaba al campo y las provincias. Si hubiese sentido simpatía por estas regiones, lo más importante del imperio, quizás habría juzgado la época imperial de manera diferente. Lejos de las 7 colinas, hubiera sido testigo de costumbres menos corrompidas y gentes más felices, pero Tácito solo tenía ojo para Roma y sus contornos inmediatos. Una ojeada a las provincias le hubiera explicado por qué pudo mantenerse el imperio pese a la larga serie de monstruos que ocuparon el trono. Las biografías de Suetonio constituyen otra fuente importante de documentación para el historiador actual, pero estas obras conceden excesiva importancia a habladurías y chismorreos propios de pueblos meridionales, que sacrifican frívolamente la verdad al placer del chiste o de la anécdota. Tiberio no era un monstruo cruel ni un ser sediento de sangre, sino un soberano consciente de sus deberes. Fue sin duda uno de esos hombres que se diría habían nacido para la desgracia, que matan toda la alegría de vivir en torno suyo. Tiberio era uno de esos hombres. La vida no era agradable bajo su reinado, y ello se manifiesta en el gran número de suicidios que se cometieron durante su época. Se suicidaban sobre todo quienes temían ser acusados de alta traición. En tiempo de Tiberio y sus inmediatos sucesores, el suicidio llegó a ser una verdadera epidemia. La vida de Tiberio hubiera sido quizás distinta si no lo hubiesen obligado en su juventud a separarse de la mujer que amaba. El resentimiento por esta violenta intromisión en su vida privada persistió hasta su muerte. Dícese que cuando encontraba a su primera mujer, los ojos de este hombre, tan desapegado de los demás, se llenaban de lágrimas. Calígula, la demencia en el trono. El imperio suspiró aliviado cuando se enteró de la muerte del viejo misántropo. «¡Ha muerto el león!», se oía exclamar en las calles, y hubo caras de risa y ojos alegres en toda Italia. El nuevo emperador, aclamado por el pueblo, era hijo de aquel germánico tan querido de todos los romanos. Gallo se había traído los favores del viejo solitario de Capri, que incluso lo adoptó. Es conocido con el nombre de Calígula, que significa botita. Los soldados de Germánico le adjudicaron este apodo cuando aún era un niño. En efecto, su madre le ponía pequeñas botas de soldado. La alegría de los romanos fue de corta duración. Salían del fuego para caer en las brasas. Calígula era el último descendiente de la gens Iulia y el más degenerado. Tenía el rostro hinchado, los ojos sin vida, rasgos muelles, calvicie prematura. Su debilidad de carácter y sus vicios eran evidentes. El viejo misántropo de Capri juzgaba bien a Calígula cuando decía: «Este muchacho tendrá todos los defectos de Sila y ninguno de sus virtudes». En efecto, el joven arrastrábase como un perro ante el tirano y no mostró la menor emoción cuando supo la muerte de su madre y hermanos. A los 25 años, este ser de naturaleza tan servil se convirtió de pronto en el dueño del mundo. Se desenfrenó. El ahorrativo Tiberio había acumulado riquezas enormes a lo largo de su reinado. Calígula las dilapidó en 9 meses. Para volver a llenarlas, elevó los impuestos y condenó a muerte por lesa majestad de los súbditos más ricos. Un día pronunció 40 sentencias de muerte en un tiempo mínimo. Cuando su mujer se despertó de la siesta, Calígula se enorgulleció ante ella del dinero que había ganado durante su sueño. En otra ocasión, un condenado a muerte por alta traición resultó menos rico de lo esperado. «Me he equivocado», dijo el emperador. «De saberlo lo hubiera dejado vivir». Calígula no dejaba escapar ocasión de manifestar que podía permitírselo todo. Si acariciaba el cuello de su mujer o de su amante, solía decir: «¡Qué cuello tan bonito! Una palabra mía y caería bajo el hacha del verdugo». Un día en el Coliseo le pareció que el público no lo aclamaba bastante. «El pueblo romano debería tener una sola cabeza», dijo Calígula. «Así el emperador podría cortarla de un solo golpe». Tiberio había tenido por divisa: «Orderint dum provent», que me odien, con tal de que me respeten. Calígula prefirió esta: «Oderint dum metuant», que me odien, con tal que me teman.